Excusando a nuestro compañero Fernán Reyes, no puede estar con nosotros en esta mañanita, no ha podido estar con nosotros en esta mañanita. Morey Moyola, este servidor, Sabdiel en la parte técnica, desarrollando este programa que tú has hecho favorito cada mañana de tu vida. Una de las cosas que la vida me ha permitido, ¿verdad?, internalizar, aprender, es que es importante escuchar a la gente y es importante permitirle a la gente que ventile cómo se siente. En un mundo donde, ¿verdad?, todo, pues ahora por la situación que conocemos, es el encierro, es el distanciamiento, es el que nos visitemos menos. Sabemos, ¿verdad?, por la clase de los psicólogos y de los consejeros de esta emisora, cómo su agenda ya no da abasto con el asunto de atender gente. A mí me alegra sobremanera por los recursos de la emisora que tengan tanto trabajo y que haya gente profesional de Dios que les está ayudando a salir de los problemas, ¿verdad? Liz Millán, Angie González, Joel Ventura, Nelson Torres. Estuve con Nelson hace par de días, me compartía cómo esa agenda se ha disparado y cómo en su aspecto personal él tiene que tomar decisiones para, ¿verdad?, acortar un poquito por las múltiples responsabilidades que tiene. Por un lado, tú dices que bueno, que tenemos cantidad de recursos que siguen brindándole al país lo que necesita. Por otro lado, me ocupa sobremanera, Moraima, cómo la gente se sigue afectando a nivel emocional, a nivel espiritual por toda esta situación. Y con este segmento, lo que pretendo es precisamente permitirle a la gente que ventile cómo se siente. ¿Cuánta gente está bregando con profundos estadios de soledad, por ejemplo? Con el sentido de un despegue familiar, porque como ahora todo está basado, gente, y no lo tomes que es un mensaje en contra, por favor, escucha bien las palabras que estoy diciendo. Simplemente por lo que el país está viviendo con este asunto del virus, pues las recomendaciones de compartir familiar es que no se haga. Por lo tanto, se acentúa más el sentido de soledad y de despegue a nivel familiar, y con los niveles del miedo o del pánico. Yo quisiera permitirle a nuestros oyentes, Moraima, en esta hora, porque viene un segmento a las 9 de oración por el pueblo y de palabra, además de la que tuvimos sólida, como siempre, con Magdiel. Nicky y Nimsi van a estar compartiendo este periodo de oración. Y en esta mañana quisiera permitirle a los oyentes de 97.7 esta oportunidad de ventilar cómo se sienten. Cómo se sienten en el aspecto de si en efecto están solitos, si la tristeza los está agobiando, si el miedo los está agobiando. Es como un sentido de desahogo. Te puedes desahogar con nosotros en esta mañana. Te queremos escuchar. Definitivo. Queremos ser el hombro para que tú, si quieres o necesitas llorar, lo puedas hacer. Y yo sé que tú eres bien buena en eso también. Y que sepan estás acostumbrada a que mucha gente llore sobre tu hombro por el trabajo que tú haces. Sí, todos los días pues recibo a mi mensaje a diferentes plataformas, diferentes situaciones, y uno se solidariza, ¿no? Cuando uno vive experiencias. Ahora más que nunca yo entiendo por qué yo he pasado diferentes etapas en mi vida. Y es que para este tiempo, pues mira, se necesitaba personas que dieran aliento. Yo estuve ahí, conozco de cara el piso, conozco de cara el hambre, conozco de cara la escasez, conozco de cara la muerte. Y entonces, sabes que me solidarizo con aquellos que se sienten en soledad, Juan, porque yo viví una experiencia en Acción de Gracias por primera vez, la pasé sin mi hijo. Y entonces, para colmo, él no es de postear nada, frases ni cosas así, pero posteó algo que decía: a principio todo parecía oscuro y ya va aclarando. Y déjame respirar. De repente yo decía, wow, quiere decir que se está sintiendo solo y no me ha dicho nada. Él está pasando un momento quizás difícil allá y no me ha dicho nada para no preocuparme. Y pienso que le está dando el homesick que llaman. Claro. Y entonces de repente, cuando deslizo las fotos, él decía, pero todo va aclarando. Y la primera foto que aparecía era la pastora ungiéndolo antes de irse, y luego la mía. Entonces era como que gracias a estas personas que han estado ahí, aunque sea a la distancia. Exacto. Y entonces me conmoví muchísimo y pasé un día un poquito, tú sabes, hasta que dije, no, espérate,
Yo creo que llega el momento, Juan, donde nosotros los seres humanos tenemos que decir, hasta aquí yo llego. O sea, de aquí en adelante, yo no tengo recursos porque los tiene completamente Dios. Hasta aquí yo llego. Yo puedo dar una palabra, yo puedo ser compañía, yo puedo ser solidaria, inclusive conmigo misma, pero hay momentos donde es Dios quien tiene que operar si tú le das el permiso. Así que la soledad va disipándose, la tiniebla, la soledad, la sombra se va disipando y se convierte en alegría. Entonces lo llamo, agarro el teléfono y comenzamos a convertir esa tristeza en alegría. Qué bueno que yo voy a estar en primera fila aplaudiéndote cuando te gradúes. Qué bueno que yo voy a estar allí. Entonces tú cambias dolor por valor. Tú haces una transferencia y te pones el suero de Cristo. Yo tengo esa frase pegada. Yo estoy con el suero de Cristo todos los días para poder mantenerme de pie y precisamente eso es lo que le queremos llevar al público. Totalmente. Este tiempo, estos minutos que tenemos no son muchos, pero queremos darte la oportunidad de que puedas ventilar con nosotros cómo te sientes en términos, ¿verdad?, de la soledad, del miedo, del despegue familiar. Si estás pasando un momento duro, este es el break que tienes de desahogo con nosotros en esta mañana. Así que comunícate al 787-993-9700, 787-993-9700 para que tengas esa conversación, aunque de forma resumida y breve, ¿verdad? Porque son muchas las llamadas telefónicas. Puedas ventilar un poquito con nosotros en esta mañana. Aquí somos tu equipo amigo, somos tu familia, la gente del 97.7. Muy buenos días, en ruta. Buenos días. Sí, adelante. Sí. Yo tengo mi mamá en silla en cama, en silla de ruedas, y estoy asistiendo a la iglesia. Y pues me siento solo. En la iglesia me siento bien, y cuando pues porque yo he dejado a todos mis amigos, no porque yo quiero. Pero que paso a paso, como me dicen. Claro que sí, papá. Gracias por romper el hielo en esta mañana. Esperamos ser una buena compañía para ti, ya que estás escuchando Nueva Vida. Así es. Y nos tienes como compañeros, ¿verdad?, en tu casa a través de las radios. Gracias por ese privilegio, por esa oportunidad que tú nos das y oramos y te bendecimos para que te sientas en compañía con el Señor también y que te dé las fuerzas para ayudar a tu mamá. Claro que sí. ¿Verdad? Te bendecimos en esta mañana. Que se renueven tus fuerzas y aunque la superficie se vea fea, por dentro nos están limpiando. Así que continuamos en esta hora en ruta. Muy buenos días. Buenos días. Adelante. Pues yo vivo sola, tengo 73 años. El Día de Acción de Gracias, nadie. Por la noche fue que me vinieron a llamar, pero a pesar de todo, pues estoy agradecido del Señor porque a mi edad yo puedo hacer todas mis cositas y me trae la compra aquí. Y a pesar de todo, pues me siento bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Qué bueno que nos puede comunicar ese mensaje, ¿verdad? Ajá. A pesar de que está solita, tiene la suficiente fortaleza para sentirse bien. Fíjate, y que no le falta nada, agradecida del Señor. Sí, dice el Día de Acción de Gracias, nadie la llamó por la noche, pero alguien por la noche apareció. Se acordó, así que ahí hubo una provisión y se nota en paz ella, qué bueno. Total, qué bueno. Absolutamente. Vamos a más. Hola, buen día. Dios le bendiga. Amén. Sí, contigo. Mira, pues yo llevo un tiempito ahora sola. Al principio, cuando yo vivía con mi mamá, que ya hace 10 años que falleció, pues era una mezcla de sentimientos, porque aunque era una persona fuerte, pero su mensaje, su regaño y sus consejos, pues siempre como que calaban. Hace poco, pues, tuve la experiencia de que después de 15 años que mi hermano estuvo conmigo, pues yo en un momento de arrebato dije, voy a vender la casa. Ajá. Ay, se nos cayó. Se nos fue la llamada.
Inténtalo otra vez para que termines la historia La que nos estabas línea. narrando. Hablando con el público en esta mañana, estamos dándole la oportunidad aquí en Ruta, a aquellos que se sienten Yes. solitos, solitas, que verdad están pasando este momento difícil. Es un break de desahogo esta mañana con Moreime, con este servidor tuyo, Juan Carlos. Vamos a más. Buenos días. Sí, buenos días, Dios te bendiga. Dios te bendiga más adelante. Mira, te digo, nosotros somos 4 de familia realmente, pero 2 de mis hijos pues viven en Estados Unidos. Ellos llevan mucho tiempo ya por allá. Por lo regular en Navidad ellos siempre vienen, ¿verdad? Pero por esto de la pandemia, pues creo que este año pues no llegarán. Ellos viven en una zona que es un poquito alta, ellos viven en Nueva York. Y mi esposo y yo el día de Acción de Gracia decidimos no ir a ningún lugar de los que nos habían invitado, y en cierta manera nos vino bien porque comenzamos como a procesar esta época de Navidad, en el sentido de que siempre está llena la casa por mis hijos y este año pues no la estará. Y nos vino a bien, en cierta manera, quedarnos ese día, compartir nosotros 2 solitos en casa. Qué bien. Y no salir a ningún lugar. Tuve alternativas como 4 o 5 para ir, de lugares que nos habían invitado, pero decidimos tomarnos ese espacio. Qué bien. ¿Por qué? Porque uno continúa a veces en el trajín del día, en el trajín de la época, y nos envolvemos, y cuando llega este momento en que estamos solos, a veces no sabemos cómo enfrentarlos. Exacto. Ajá. Fue un momento pues, lindo de pareja. Exactamente, decidimos, este jueves fue bien diferente, lo decidimos hacer de esa forma. Primero que nada, Bien. siempre agradecemos a Dios en la mañana, pero ese día lo hicimos de forma especial, a nivel que hubo llanto, hubo alegría, hubo ministración de la palabra de ambas partes. Wow. O sea, que sé que en cierta manera, aunque nos sentimos solos en el sentido de físicamente porque no Ajá. están, pero sabemos que el consuelo del Señor está con nosotros. Qué linda esa historia Así que tú que- nos narras. Ese consuelo que Ajá. viene por medio del Espíritu Santo nos Así inunda, es. nos llena, y lo más probable, pues uno dice, físicamente estoy sola, pero ese sentimiento, eso que hay más allá en el corazón, Ujú. ha sido llenado. Excelente. Y por esa parte, yo eso mismo le exhorto a otro, confróntese con Dios, saque ese tiempo, porque sacamos tiempo para todos, pero en muchas ocasiones para ese confronte con nosotros mismos, con el Señor, no lo hacemos. Yo viví esa experiencia y la recomiendo. Excelente. Gracias por esa linda historia. Yes. Interesante, es otra forma de que en los momentos de soledad se puede canalizar esa soledad. Claro. Decidieron ellos como pareja, como marido y como mujer, dedicárselo a ellos. Fíjate que dice que lloraron. Sí. Porque se llora, ¿verdad? Cuando hay ese sentimiento, un ser querido fuera y demás, que no hay esa quizás compañía en ese momento, pero aprendieron también. Se ministraron uno Se al otro. ministraron. Excelente. Excelente. Vamos a más. Buenos días en ruta. Vamos. Dios lo bendiga. Amén. Amén. Estamos contigo. ¿Cómo te sientes? Pues mira, yo vivo en Gardner, Massachusetts, y tengo un ministerio de música cristiana desde hace 25 años. Y en el proceso de producir una de estas de Navidad, una función de Navidad, y hacer un video, un agradecimiento a mi familia, viendo a mi mamá, viendo a mi hermana, y estoy pasando por un proceso de que me dio un derrame cerebral también. Y lo único que yo le pedí al Señor, que no me afectara la garganta. Y gracias a Dios el Señor me ha concedido ese deseo. Estoy ya recuperándome del derrame cerebral, pero ha pasado un proceso bien grande, bien fuerte en Wow. este tiempo, demasiado. Qué bien. Pero Señor, siempre le doy las gracias, Señor, porque a pesar de todito, Él me ha dado la fuerza y agradezco por todo el tiempo que me dio a mi mamá, a mi hermana, y sigo para adelante. Y tienes voz para seguir cantándole. Y sigo con la voz para seguir cantando y adorando. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Dios te cuide y que esa recuperación de ese derrame continúe. Estás hablando clarito. Yes. Sí, Y soy de bien verdad clarito. que los derrames normalmente afectan mucho el área del habla. ajá. Y tal como él le pidió al Señor, se está recuperando a las millas para seguir cantándole. Qué bueno.
Eso es, me gustan las llamadas que estamos recibiendo esta mañana. Definitivamente gente de pie, gente dando testimonio que sí se puede vencer los obstáculos en medio de la soledad. Vamos a más. En Ruta, buen día. Sí, buenos días, que les bendiga. Amén. Esta día es bastante parecida a la de muchas personas que yo creo que en Puerto Rico no hemos aprendido a vivir en soledad. No hemos aprendido a disfrutar de nuestra soledad. Y yo creo que el coronavirus vino quizás para enseñarnos un poco sobre eso. En mi caso, yo siempre he vivido con mis hijos, tengo mis padres, y no necesariamente tú tienes que sentirte sola porque estás sola físicamente. Hay muchas personas que viven en familia y aún así se sienten solos. Así que yo aprendí, yo les puedo decir de mi experiencia, yo aprendí a disfrutar de mi soledad. Un día yo dije, no, yo no voy a seguir así. Yo voy a irme, y me compré ahora no lo puedo hacer, ¿verdad? Porque estamos en coronavirus. Pero yo aprendí a coger una sillita de playa, una nevera pequeña, y irme a sentar en la playa y disfrutar de un tiempo, quizás leyendo la Biblia, mirando a las personas, y yo estaba sola. Yo aprendí a ir al cine, a comprar popcorn y sentarme y disfrutar de una película como si estuviera acompañada. Entonces lo que les quiero decir es que la soledad depende de tu estado emocional y mental. Claro. Así que yo quiero inspirar, ¿verdad?, en esta mañana a las personas que si se sienten solos, sean capaces de disfrutar de su soledad, de tomar este tiempo para conocerse a sí mismos. Y siempre acompañado de Dios, porque Dios es el estandarte. Pero si tú tienes una actitud diferente y le haces un switch a tu mente, la soledad puede ser de beneficio para muchas cosas. Excelente, gracias por compartirlo. Me hiciste acordar el conocido texto de Proverbios 23. Así como pensamos, así somos. Así somos. Y es otra forma de manejar y ver los asuntos de la soledad, que de la manera en que lo canaliza, pues se ha convertido en algo de mucha bendición y positivo para ella. Definitivo. Interesante. Es que la soledad no se queda sola, la soledad atrae compañeros, como por ejemplo enfermedades físicas que tú decías, ¿de dónde me viene? Chequéate, la soledad, el sentimiento de abandono, de tristeza, puede reflejar cosas que no estaban dentro de ti y están ahora floreciendo, y hay que echar para adelante. Vamos una llamadita más en esta hora, compartiendo con este desahogo del pueblo, que lo que estamos escuchando son historias bien lindas. 787-993-9700. En Ruta, hola, buenos días. Hola. Buenos días, estamos contigo. Vamos a la próxima. Hola, buenos días. Buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones. Muchas bendiciones. Quiero decirle que para el mes de diciembre mi esposo fue y me sacó una guagua y murió en enero. Ajá, ¿y cómo usted se siente? Pues triste, pues entonces para febrero, que yo cuidaba a mi querida madre, se me fue ese mismo año. Pero tengo unos hijos tan maravillosos que no me dejan sola. Que cada uno tiene su trabajo, pero están pendientes de mí. Primeramente Dios, y con ese programa de ustedes no se necesita nada más. Bendiciones para todos, cuídense. Qué linda. Gracias. Qué linda. Qué bien uno se siente ser compañía a tantas personas, ¿verdad?, que encienden el radio y nos sienten cerquita, y así estamos. Yo creo que para eso nosotros venimos aquí cada mañana, para que la gente sienta que estamos por ellos y para ellos. Y es bueno resaltar de las cosas lindas que ella dijo, que tiene unos hijos que no la dejan sola. Maravilloso. En un país que hemos ido aprendiendo, ¿verdad?, que los hijos nos olvidamos de los adultos y de nuestros papás. Pues que hayan hijos que no se olviden de sus progenitores es algo hermoso. Y es bueno escucharlo directamente de mamá, como ella lo hizo esta mañana. Mismo. Así que gracias por participar con nosotros. Tenemos el cuadro telefónico lleno para aquellos que sí se sienten tristes y que sienten un despegue y que están manejando asuntos de tristeza profunda. Regresamos con otro segmento. Se llama Refrigerio. El evangelista Mickey Mulero, su esposa Nimsi López, cantante, están con nosotros precisamente para clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores por consuelo, por fortaleza para tu vida. Así que sigue conectadito.